Muy buenas tardes, hermanos. Gracias damos a Dios por la vida y la salud que hasta este momento nos presta a cada uno de nosotros. Me hizo recordar a la frase de mi papá cuando se paraba aquí al frente y los miraba así, se les quedaba viendo y decía: me da gusto verlos. ¿Se acuerdan? Hermano José, que dice: me da gusto verlos. Porque él dice: algún día ya no los miraré. Así que si nos miramos, gracias a Dios, ¿verdad? Y máxime en este lugar. Damos gracias por la vida y la salud y también en especial por la oportunidad que Dios nos da en lo personal de poder platicar acerca de la palabra de Dios. Y gracias a Dios por la oportunidad que le dio a usted de estar aquí con nosotros. Y también a los hermanos y amigos que nos escuchan en las redes, también sean todos bienvenidos. Hermanos, el tema del día de hoy, como ya algunos lo han visto por ahí en el rol de predicaciones, se titula Dios y Cristo como pastores ofrecen descanso al alma. Dios y Cristo como pastores ofrecen descanso al alma. Sin lugar a duda, hermanos, que para poder entender este tema y hacerlo de manera más sencilla, vamos a hacer unos sinónimos de la palabra descanso, que es lo que vamos a ver. La palabra descanso tiene algunos sinónimos como paz, reposo, calma. Y indudablemente que estos sinónimos de la paz, el reposo o la calma que Dios nos da van a ser para el estado espiritual, para un estado mental y para un estado emocional de cada uno de nosotros, hablando de la palabra de nuestro Dios. La semana pasada nuestro hermano Campos nos habló acerca de algunas características que tienen los pastores, ya que el tema se titula Dios y Cristo como pastores. Yo diría, Dios y Cristo son los pastores. Y tomando las atribuciones, la característica de un pastor que nuestro hermano Campos ya nos platicó la semana pasada. ¿Cómo cuáles características tiene un pastor? Tiene el de amar a sus ovejas. Un amor muy especial. El pastor conoce a su oveja por nombre. La pequeña, la negra, la chaparrita, la grande. Un pastor en el mundo secular así las conoce. Nuestro Dios y nuestro Cristo nos conocen, a ti y a mí, nos conocen por nombre. Y de esa manera podemos entender que las características de un pastor que tiene con sus ovejas es el de amar y de cuidar a sus ovejas. Las alimenta. Si enferman, las cuida y las cura y las protege de cualquier situación que puede estar en peligro aquella oveja. Las cuida de los depredadores. El ejemplo más clásico de esto que podemos encontrar nosotros en la palabra de Dios es la manera como el rey David, en su época de pastor, él cuidaba a sus ovejas, enfrentándose él mismo y arriesgando su vida para salvar a sus ovejas de aquellos osos o de aquellos leones, de acuerdo a que la palabra de Dios como nos menciona, y que él en el nombre de Jehová lo liberaba. Es decir, el trabajo de un pastor no es fácil, porque las características que estamos viendo aquí es amar, cuidar, proteger con su propia vida, si es necesario, la vida de sus ovejas, el bienestar. Y de todo esto nosotros ya la semana pasada platicamos al respecto. Y esto me recuerda a aquella parábola en donde nuestro Señor Jesucristo dice que dejó 99 ovejas para ir a buscar a una que se había perdido. En esta parábola, hermanos, encontramos nosotros algo muy interesante y quizás una pequeña parte para poder entender el mensaje de esta tarde. El pastor
dejó a las 99 para ir a buscar a una que se había perdido. Pero yo quisiera hacer una pregunta aquí en este momento. ¿Por qué se perdió aquella oveja? ¿Por qué se perdió aquella oveja? Podríamos ver varias cosas, pero por cuestión de tiempo mencionaremos solamente algunas. Aquella oveja quizás se perdió porque se apartó del redil. Empezó a buscar su propio camino. Aquella oveja empezó a mirar hacia otras direcciones donde su pastor no lo estaba guiando. Usualmente el rebaño va siguiendo al pastor que va enfrente. Y esta oveja se apartó. Es decir, perdió su vista del pastor, teniendo sus propias conclusiones de lo que para él sería mejor, mirando otros pastos más apetecibles o otras intenciones. Fue la que tuvo esta oveja y se aparta. Esas fueron las características que podemos entender por la cual aquella oveja se perdió. Otra característica que podemos pensar que aquella oveja se pierde es porque confió en sus propias fuerzas. Tuvo el valor de salir de ese rebaño y alejarse hacia unos mejores pastizales, hacia unos más placenteros prados, que a esta oveja le gustó. Todo estuvo bien, hasta que llegó la hora de la verdad. Si visualizamos esta oveja, está 10 de la mañana, ve a las ovejas, se aparta y empieza a buscar su propio camino. Está el sol, está la alegría, están las flores y sus propios deleites y placeres. Pero luego llega la noche. Llega el momento en que se necesita de una protección. Esta oveja está en el medio ambiente, sola. Está en un lugar donde la inmensidad de depredadores que buscan a una oveja siendo un alimento exquisito, un lobo, un coyote, un oso, cualquier animal depredador o carnívoro, esta oveja será un fácil blanco para estos animales. Puesto que anda en el campo libre, no tiene una guarida donde resguardarse. No tiene ahí unos guardianes como aquellos perros que tiene el amo para cuidar aquel rebaño y que se aparten aquellos depredadores. Es decir, es la hora de la verdad. Si empieza a llover, si empieza a hacer frío, empieza a ver la necesidad que no solamente fue buena la idea de apartarse, sino que ahora su vida está en peligro. Y entonces empieza aquella oveja, como todos ya lo han visto en algún momento, en alguna parábola, empieza a balar, vamos a llamarle, empieza a gemir, empieza a buscar ayuda, porque aquella oveja ya no puede con esa situación. En medio de la oscuridad, entre animales depredadores, entre el frío, y ya quizás con su vida en peligro, empieza a buscar ayuda y empieza a gemir. Indudablemente, hermanos, que esta es la historia de una oveja que se ha descarriado, de una oveja perdida. Y lo que yo quiero en este momento es llegar a ese preciso instante en que la oveja está por ahí en algún barranco, en algún lugar o en algún rincón, con frío y con temor y con hambre, atemorizada, y empieza a gritar, empieza a buscar ayuda, y su pastor que la anda buscando, porque dejó las 99, le es más fácil buscarla y encontrarla, porque él está buscándole. Porque él está buscándole para recogerle y llevarle atrás otra vez a su rebaño, a su hogar. Llega, la encuentra, la toma y la abraza. Yo quiero que imaginemos ese momento especial en que esta oveja, cuando ve a su pastor, cómo se le iluminan los ojos, porque los animalitos reconocen a su pastor. Quiero que pensemos en la manera en que este animalito, al sentirse en los brazos y en el pecho calientito de su pastor, se sienta segura. Hermanos, esta historia no solamente es una historia de un rebaño y una oveja. Esta es la historia de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Es la historia de cada uno de los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Esta parábola, esta historia, cuenta tu historia y cuenta la mía. Porque de esa manera nosotros fuimos rescatados de nuestra antigua manera de vivir, de nuestra antigua manera de ser, y un día nos cansamos del pecado, nos cansamos del dolor,
y buscamos al Señor. Y el Señor siempre esperando en nosotros, siempre esperando que le busquemos, ahí estaba puesto para encontrarnos. Quizás algunos de nosotros nos sentimos identificados con esta historia, de lo que hemos caído en el pecado y hemos vuelto a nuestro Señor Jesucristo. Quizás los jóvenes de la iglesia que han crecido en la iglesia no entiendan bien este concepto de estar en un mundo perdido, en donde los placeres de este mundo los lleva al dolor. Hermanos, la naturaleza del hombre debemos de reconocer que es siempre contraria a los mandamientos de Dios. Así que si una oveja se apartó de repente, en el hombre casi todos tendemos a esa reacción, a apartarnos de las reglas. Y si hacemos un pequeño recorrido a través de la palabra de Dios, vamos a encontrar, por ejemplo, en Génesis 3, cuando Dios les da los mandamientos a Adán y a Eva, estaban en un hogar, estaban en un paraíso, estaban protegidos. Mas, sin embargo, solamente se les dio un mandamiento: de ese fruto no deben comer, porque el día que coman, morirán. ¿Qué hicieron? ¿Por qué? ¿Qué pensaron? Seguidos y guiados por las serpientes. Todos lo conocemos la historia. Y pecan. Y son apartados de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque habían violado el mandamiento de Dios. Pero no solamente es el único momento en que que la humanidad, mejor dicho, tiene este pensamiento de desobedecer a los mandamientos de Dios. En Génesis capítulo 6, versículo 5, nos habla de la condición no de un hombre, sino casi la tendencia natural de todo hombre. Esto es algo ya que viene, diría alguna persona, ya trae el chip integrado de rebelarse contra Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Por qué? ¿Por qué solamente hacia el mal? Porque el hombre, en la gran bendición que nos dio de tener un libre albedrío y escoger o no seguir o no seguir a nuestro Dios, tenemos un peligro, que nuestra carnalidad nos lleva a apartarnos de Dios por buscar los placeres de este mundo, por buscar la libertad de no servir a nadie, pero olvidando que somos nosotros creación de Dios. El hombre lo quiso olvidar, que era creación de Dios, y lo ha querido olvidar, ya como lo vemos aquí en la palabra del Señor, Génesis 6:5, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Encontramos nosotros que a través de la Biblia, generaciones y humanidades, civilizaciones completas, entregados a la maldad. Y solamente un pequeño remanente de aquellos hombres que deseaban ser guiados por Dios. Noé, etc. La misma palabra de Dios nos dice este pensamiento, hermanos, ahí en Salmos 53:1. Lo que el hombre natural, el hombre carnal, siempre va a decir. Dice el necio en su corazón, Salmos 53:1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Usted salga afuera, platique de la palabra de Dios a las personas y dirán: tú eres un religioso que de alguna manera pues no tienes tu libre pensamiento. Eres un hombre que te dejas guiar. Empiezan a criticar y al último caen en esta idea de que ellos simplemente no creen en Dios. Creen en sus propias fuerzas, en su propia manera de pensar. Es decir, para ellos todo lo que sea libertad y lo que puedan hacer y que les dé deleite o placer va a ser bueno. Y es lo que ellos van a buscar. Pero díganme, hermanos, ¿qué placer al final, un placer carnal, no trae dolor y no trae consecuencia? ¿Qué placer? Hablemos de los vicios, por ejemplo, o de las bebidas alcohólicas. ¿Qué adicción al alcohol, a la droga o cualquier otra cosa no trae consecuencias en los hogares? Ven ustedes los hogares deshechos. Ven ustedes las mujeres golpeadas. Vean los hogares y los niños con violencia doméstica. Hermanos, nosotros vivimos en una burbuja muy hermosa en la iglesia del Señor, porque guardamos una ley o un mandamiento de Dios. Queremos ser regidos y vigilados y guiados, mejor dicho, por Dios. El hombre de afuera que quiere ser libre, el hombre natural,
Por naturaleza quiere apartarse y dice en su corazón, no hay Dios, y vive según sus placeres. Se ha apartado de Dios, se ha alejado como aquella oveja. Y si hablamos del caso del alcoholismo, el alcoholismo trae sus consecuencias. De la libertad de la sexualidad, que en el mundo se practica mucho el tener adulterios y fornicaciones a lo que da, porque esto es amor libre, etcétera, etcétera. Seamos sinceros, ¿cuántos niños sin padre andan por ahí que nomás tienen mamá? Y cuando crecen con un resentimiento. ¿Cuántos problemas de abortos, de situaciones se dan por las condiciones en que se meten por un placer que ellos creen que es natural en ellos? Y podemos seguir hablando de cada una de las situaciones terribles que el pecado, hermanos, o el estar fuera de Dios nos da. Y todos ellos traen consecuencias, hermanos, todo. Y ahí llega un momento dado en que esa situación en el hombre de afuera lo ahoga. Hombres que terminan, si es por los vicios, en las cárceles, por haber matado a alguien, haber golpeado a alguien, por haber hecho narcotráfico, están en los panteones, en los manicomios. Es un mundo terrible, hermanos, afuera. Vean ustedes en las zonas de prostitución, el mundo tan negativo que existe. Pero mucha gente de ese momento dado, cuando ya está aquí, que está hasta el fango, entonces grita, Señor, ayúdame. Ya estoy cansado. Tiene que haber una solución. Tiene que haber otra vida, otro tipo de vida. Yo estoy seguro que algunos de los hermanos que están aquí, que en su vida, que no fueron cristianos en su juventud, me entienden de qué estoy hablando. Cuando en su casa todo se empezó a desboronar por las malas decisiones tomadas en la familia y empiezan los problemas a quejar a aquellas personas, entonces levantan sus ojos al cielo y dicen, alzaré mis ojos a los montes y preguntarán, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero si no conocen a Dios, no podrán encontrarle. Por eso es necesario que el hombre conozca que hay una opción. Y entonces entenderán que el Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Y cuando gritamos, hermanos, y buscamos a Dios buscando misericordia, es porque el pecado nos ha llegado a nosotros. Por eso mismo el tema de este día es que Dios y Cristo nos brindan la paz que queríamos tener o que teníamos antes de estar en la presencia de Dios. Y yo estoy hablando, por ejemplo, de los niños en esa inocencia, en un mundo feliz, sin pecado, sin complicaciones, solamente jugar y comer. Mas, sin embargo, cuando empiezan a tomar sus propias decisiones, empiezan los problemas, porque empiezan a tomar decisiones equivocadas. Pero para cuando el hombre busca a Dios, como aquella oveja que estaba buscando y gimiendo por su pastor, y que Dios nos escucha, en ese momento llega una gran oportunidad para aquella persona que quiere cambiar su vida. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 4, que el único que puede liberarnos a nosotros, aquí está, Hebreos capítulo 4, versículo 15, el único que puede entendernos de lo que estamos sufriendo nosotros y lo que necesitamos es nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es precisamente la promesa que tenemos nosotros, de que enviará a nuestro Dios en su plan, para rescatar esa oveja. Él toma la decisión. Y la única manera en que el hombre puede ser salvado es a través de la limpieza del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si nosotros estamos en pecado, estamos lejos de Dios. Pero nuestro Dios tomó la iniciativa de que usted y yo nos acercáramos a Él. Antes que usted decidiera decir, quiero acercarme a Dios, quiero apartarme de esta vida, Él ya pensó esto. Desde la creación, Él tomó la iniciativa prometiendo que mandaría a un Salvador, a un Mesías, a un pastor que iría a buscarte y te recogería de aquella inmundicia que estás y te traería a una nueva vida. ¿Para qué? Para proporcionarte vida, para proporcionarte paz, para proporcionarte descanso. Y de una manera con gracia, con misericordia.
y entendiendo todos nosotros lo que significa gracia. Es algo que no merecemos. ¿Por qué? Porque somos advertidos que todos los que se aparten de Dios y siguen los placeres carnales tendrán sus consecuencias. Yo me acuerdo de mi madre cuando hacía yo algo malo y nomás me decía, te lo dije. Ay, mamá, pero es que fue un error, te lo dije, paga las consecuencias. Perdóneme. A veces que no me perdonaba. Tenía que pagar la consecuencia. Con Cristo existe eso que se llama gracia. Nosotros no merecemos ese perdón y esa segunda oportunidad. Para que un alma pueda acercarse nuevamente a Dios y su pecado sea quitado, es necesario que haya derramamiento de sangre, que haya un sacrificio, como lo ordenó Dios en el Antiguo Testamento, a través de toros, corderos, ovejas. Tenía que haber derramamiento de sangre para lavar el pecado. Con nosotros es igual, pero el derramamiento de sangre y la paga por esos pecados no la hicimos nosotros. Tuvimos un redentor, que es Cristo Jesús, quien paga por nuestros pecados y nos da la oportunidad de estar en la presencia del Padre. Pero esto fue iniciativa del Padre y la decisión de Cristo de dar su vida por nosotros. Allí en Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa oveja que está balando y que está gritando por ayuda, llega a Cristo para dar el oportuno socorro. Hay mucha gente afuera que necesita de Dios. Pero ¿saben qué? No quieren aceptar ayuda. Están en su conciencia cerrada de que piensa que es la vida que tiene, que es lo no natural. Pero cuando ellos ven en los cristianos un tipo de vida diferente, como decía nuestro hermano, podrán decir, yo quiero ser como él. Yo quiero esa vida. Y aquí la pregunta sería, si son ovejas descarriadas, ¿qué se necesita para que ellos puedan venir y ser rescatados y reciban de Cristo, de Dios a través de Cristo, esa paz, ese descanso, esa calma? Se necesita, primero, que ellos quieran hacerlo. Muchas veces se ha predicado el Evangelio y seguramente usted a muchas personas le han predicado y lo han rechazado. Pero es porque ellos así quieren tomarlo. Es la característica que tenemos, seres humanos. Tenemos libre albedrío y Dios quiere que nosotros sigamos por nuestra propia decisión. Y en esa propia decisión que tenemos nosotros tenemos que creer que Él es nuestro Dios. Y ahí en Hebreos capítulo 11 nos da una condición muy importante para cuando una persona desea ser rescatada del fango del pecado. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de lo que les buscan. Hermanos, no sé cómo expresar lo breve que es la vida y que de algún momento dado en el inicio de nuestra vida, cuando empezamos a tomar decisiones, empezamos a echar a perder mucho de nosotros. Y cuando ya estamos hasta aquí del pecado, entonces decimos, Señor, ya quiero cambiar. ¿Hasta cuándo? Porque usted lo está buscando y está diciendo, está teniendo fe en las palabras de nuestro Dios que dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, todos lo conocemos. Pero hay que creer que la manera que Dios nos amó fue de dar a su Hijo y que todo aquel que en Él crea. Creer no solamente significa creo en Cristo. Creer significa aceptar sus mandamientos y actuar. Actuar en consecuencia de lo que el Señor nos está dando las instrucciones para poder salir de ese estado caótico en que estamos. Algunas veces lo hemos comentado. Creer es accionar. Creer es accionar en nuestras vidas. Si creemos que estamos en pecado y creemos que vamos a tener un juicio en el futuro, actuemos.
no solamente digamos creamos, sino que actuemos. No nos preocupemos solamente, sino ocupémonos en solucionar esa situación que tenemos de nuestra vida espiritual. Por eso Dios, lo primero que se tiene es que usted crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. No solamente eso, sino también que usted pida ayuda a Dios para poder creer, hermano. Hay gente que quiere, pero hay algo en sí en ellos, hermano, que no encuentran ese punto para poder abrir su corazón a Dios. ¿No le ha tocado a usted con personas que le ha evangelizado y dice, mira, me encanta cómo eres, me encanta lo que hacen en la iglesia, pero no le entiendo? Me encanta cómo se comportan conmigo, cómo me atienden, y lo que está bien, todo está bien, pero la verdad no me nace. Pídele a Dios, pídele a Cristo que le dé la oportunidad de creer. Como aquel hombre allá en la palabra de Dios que nos dice que él deseaba que el Señor ayudara a su hijo y le dijo al Señor, ¿crees que puedo? Y dijo, creo, pero ayúdame a aumentar mi fe. Si usted está cansado de esa vida, o como estuvimos cansados todos los que ahora seguimos al Señor, usted tiene la oportunidad de tener esta paz que Dios nos da. ¿Qué paz nos da? La paz que hemos encontrado nosotros en esta serie de estudios que estamos viendo. Vamos a ver ahí en Salmos 23, hermanos, para entender ese momento en que nuestro Dios recoge a esta oveja y la toma en sus brazos. En el Salmo 23 vamos a leer este versículo y vamos a tratar de entenderlo un poquito más. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, Jehová es mi guía. Jehová es mi maestro. Jehová es mi sustento. Jehová es quien me lleva. Y nosotros muchas veces aquí lo hemos dicho que nosotros no seguimos a hombres, seguimos a Cristo, porque Él es el pastor. No seguimos a una oveja que se apega mucho a su pastor y dice, no, pues hay que seguir esta oveja. No, seguimos al Señor, porque Jehová es mi pastor y nada, de nada me faltará. No me faltará la paz para nada. ¿Y de qué paz estoy hablando, hermanos? La paz que podemos decir que podemos dividir en diferentes partes. Lo primero que tenemos nosotros que hemos confiado y tomamos estas palabras como nuestras, que Jehová es nuestro pastor, entendemos que nos da una paz espiritual a cada uno de nosotros. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sí? Ni lo alto, ni lo profundo, dice el apóstol Pablo en Romanos, estará con nosotros si estamos en el amor del Señor. Si nosotros tenemos esa paz en Dios, estamos tranquilos ante todo. Primero en nuestra vida personal, porque sabemos en quién hemos confiado. El apóstol Pablo dice, yo sé en quién he puesto mi depósito. En esa fe y en esa paz de no tenerle miedo a nada. Hermanos, nosotros cuando estamos en nuestra vida bien con Dios, porque Él nos ha tomado nuevamente en sus brazos, estamos confiados y sin pendiente. ¿Alguno de ustedes ha manejado sin licencia? Ay, todos levantaron la mano. No es cierto. Yo creo que sí. ¿Alguno de ustedes en algún momento ha habido la necesidad de manejar sin licencia? Por X o Y. O su carro ya se le vencieron las placas. Y usted dice, se toma el riesgo y sale a la calle. ¿Va tranquilo? No. Va pensando, aunque no se me atraviese una patrulla. Y luego, ahí dicen que sí. Y va caminando usted y va intranquilo porque sabe que está mal delante de la ley y lo que tiene que cumplir. Y ya más viene una patrulla por allá y se frena usted poquito y como que se orilla para acá, que se vaya. Y pues no anda tranquilo, ya sea por falta de licencia o por falta de algo. Pero el estar mal con la ley no le da paz. El estar bien con Dios, hermano, hablando en esta figura que puse, es estar tranquilos en esta vida. No le tenemos miedo a nada y confiamos en Dios. ¿Usted tiene temor de cómo alimentar a su familia cuando sabe que Dios está con usted? No, porque siempre decimos, y no lo decimos de la boca o de los dientes para afuera, confiamos en que Dios nos va a proveer, Dios se proveerá. Y recordamos aquella escena con Abraham y su hijo, pero tenemos esa paz, esa confianza para nosotros, para nuestra familia y para los que nos rodean.
porque sabemos que Dios está con nosotros. El estar en los brazos del Señor, el estar con Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicado pasto me hará descansar. Es decir, que Él se encarga de todo. Él me va a guiar a lugares de delicado pasto. No cualquier pasto, no cualquier alimento. Alimento verdadero, que es el maná que Dios nos da. Agua viva, que es la que el Señor nos da, como le dijo a la mujer samaritana. Y la mujer samaritana inteligentemente, rápido dijo: Señor, dame de esa agua, porque ya no quiero venir al pozo, viendo lo terrenal. Pero hoy lo que entendemos nosotros, sabemos que esa agua es el conocer a Dios y tener confianza que estando en su regazo tenemos paz, tenemos calma, tenemos reposo de esas tribulaciones que el mundo nos da. Como les digo, no nos preocupamos por alimento porque Jehová se proveerá. Y si algunos de nosotros nos dicen que estamos enfermos, que sea la voluntad de Dios. Acabamos de ver una serie de estudios de Job, en donde vimos cómo es que Job le pedía a Dios por sus enfermedades, mas sin embargo, Dios no le respondió a Job y Job tuvo que aceptar la voluntad de Dios en aquellas pruebas. Aquellas pruebas que le vinieron. Nosotros, hermanos, si vienen a nosotros enfermedades, debemos de confiar en que Dios tiene un propósito. Y que lo más importante es estar en paz en nuestro espíritu, en paz en nuestras emociones, en paz en nuestra mente. Porque el Señor es quien se hace cargo de todo. Si es una enfermedad sin solución y el Señor quiere, pues eso es su decisión de Dios para con nosotros. Porque nos pone el siguiente paso. Algo que todos teníamos que pasar. La muerte. Algunos le tenemos miedo a la muerte, pero será a través de una muerte, de una enfermedad o de un accidente que tendremos que partir de esta tierra. No hay otra. No seremos eternos. Hermano José decía, así viva 100 años, que muchos quizás quieran vivir, si llegarán. Y 100 años se cumplirán y tendremos que irnos. Pero el cristiano no debe tenerle miedo a la enfermedad ni a la muerte, hermanos. Porque ¿saben qué? Confiamos en Dios y sabemos que el último suspiro de nosotros en esta tierra será el primer suspiro de nosotros en los cielos. Porque confiamos en Él. Es la paz que nos da. A caminar con seguridad, como el que va manejando con sus papeles en regla, con su licencia, su carro en perfectas condiciones. Él pasa en medio de las revisiones y buenas tardes, señor, buenas noches, que trae nada, señor, revise, mire. Vámonos en paz. Pero el que debe algo, teme algo. La paz de Dios, hermanos, que nos da Cristo a cada uno de nosotros, es una paz que podemos hablar toda la tarde. Quiero solamente que hagamos nuestros estos versículos. ¿Y qué piensa usted cuando Jesucristo le recibió a usted en sus brazos? Cuando usted aceptó a Cristo Jesús como Salvador a través del bautismo. Cuando quiso dejar al viejo hombre y dijo, ya no quiero seguir por mí mismo. Quiero que el Señor me lleve en sus brazos y seguir la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Ese día que usted se bautizó y limpió sus pecados, Cristo Jesús le tomó en sus brazos como una oveja descarriada y la lavó, la cuidó y la tiene en sus brazos. Y entonces usted dirá, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y esa casa de Jehová es la eternidad. Pero ¿qué se necesita? Que tú quieras ser salvado. Clama al Señor. Así como lo hace la oveja perdida. Pide ayuda. Clama a mí y yo te responderé. Búscale de todo corazón. Porque crees que le hay y que te puede dar un galardón. Hermanos, que Dios le bendiga en esta hora. Nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo son nuestros pastores. Que nos brindan paz, calma, descanso para todas nuestras penas. Que Dios le bendiga. Pues desde la fe
sin temor alguno, que Jesús nos ve.